Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Hola, tardes, doctor. profesor. ¿Cómo estás? Todas. Ya estoy aprendiendo. Estoy en proceso de admisión. Mayor afluencia, de mayor conectividad. Muy bien. Está disminuyendo la afluencia y ya vamos a comenzar. Ya estamos 40. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Los derechos sociales. Antes de avanzar en lo referente a derechos sociales, ustedes que tienen ojos clínicos se van a dar cuenta, van a percibir que en todos los derechos sociales generalmente se incorporan algunas disposiciones referentes a obligaciones del Estado. Por eso, en el desarrollo de los derechos sociales como educación, salud, inclusive trabajo, familia, siempre hay disposiciones o mandatos constitucionales que obligan al Estado a asumir determinadas posiciones o a tomar determinadas decisiones. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en la clase anterior, esto implica fundamentalmente derecho a recibir una determinada prestación. Los derechos sociales se caracterizan por eso. Implica derecho a recibir una determinada prestación, ya sea de la sociedad o de un estado más pequeño como podría ser la municipalidad, ¿verdad? Por eso siempre vamos a encontrar disposiciones de esta naturaleza, como también lo vamos a encontrar en el desarrollo de los derechos vinculados a la familia. En la primera pregunta de nuestro programa era ¿cuál es el concepto de familia? Nosotros decíamos en la clase anterior que la familia está constituida por una pluralidad de personas que tienen ciertos vínculos. Los vínculos pueden ser de sangre, de afinidad, y también señalábamos la posibilidad del vínculo jurídico que se da por medio de la adopción. Es decir, una pluralidad de personas que tienen vínculos consanguíneos, afines o afinidad, y también jurídico. Y decíamos también que podía conformarse por medio del matrimonio, que es un acto de constitución de familia, puede ser también la unión de hecho, o simplemente la tercera posibilidad es la familia constituida en base a uno de los progenitores o a cabeza de uno de los progenitores. Todos ellos reciben una protección constitucional. Ahora, también el texto constitucional otorga el carácter de un elemento fundamental de la sociedad a la familia. Y decíamos en la clase anterior que eso es una forma de poner énfasis, de señalar la importancia que le da el constituyente a una institución determinada. Eso posteriormente, esa importancia tiene que traducirse en la normativa constitucional o legal. Ese puede ser el efecto jurídico positivo, pero la sola declaración revela solamente la importancia que le otorga a la institución el poder. Además de eso, además del concepto, hace referencia el texto constitucional, perdón, el programa dice derecho a la protección, que es el derecho a la protección integral de la familia. Ahora, ¿en qué consiste ese derecho a la protección integral? Y eso se traduce en 4 aspectos.
Primero, la protección jurídica, la protección económica, la protección social y la protección cultural. Y eso también se desarrolla en la normativa constitucional. Por ejemplo, la protección jurídica de la familia se traduce, por ejemplo, en el trato igualitario, la igualdad entre los hijos, por ejemplo, donde no se puede discriminar si es un hijo matrimonial, extramatrimonial, la igualdad en el goce de las consecuencias patrimoniales, sin distinguir esa situación que señalamos. También, por ejemplo, el derecho a la filiación, ¿sí? Son protecciones jurídicas. El derecho que tiene, por ejemplo, a la investigación de la paternidad, entre otras cosas, que también se desarrolla en la normativa constitucional. En cuanto a la protección económica, ustedes van a ver, por ejemplo, el artículo 53, el artículo 59 de la Constitución del programa, el bien de familia. El bien de familia es una forma de proteger económicamente a la familia, porque ustedes saben por derecho civil que el registro, la anotación como bien de familia, protege ante el cobro de deuda, etcétera, de los progenitores a la familia. Por eso decíamos, la protección se traduce en este caso a la economía, a la parte económica. La protección social y también una forma también diríamos, una forma de protección social. El artículo 50, si ustedes, por ejemplo, tienen el texto constitucional, podrán advertir eso. La protección social está en función a esa cuestión de, ahí Bruno ya va a leer para poder explicar mejor. Ya tiene disponible, ahí tiene luego una biblioteca atrás con, ya estira nomás, ya. Doctor, son todo mi cachivache. Muy bien, parte de los derechos sociales están en 50, 53, etcétera. Sí. Inclusive la protección económica se traduce en el salario mínimo, porque el salario mínimo es el salario familiar, para que pueda conseguir los medios necesarios de la alimentación del trabajador y su familia. Vean, Bruno lee el artículo 50. Del derecho de constituir familia. Toda persona tiene derecho a constituir familia en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. Bueno, después tenemos, por ejemplo, lo referente a la protección cultural, ¿verdad? El artículo 76, por ejemplo, establece algo referente a eso. 76. Está en la parte de educación. Por ejemplo, se establece la gratuidad de la enseñanza. ¿Cuál es? Para poder incorporar a los niños, por ejemplo, dentro del proceso educativo. Entonces, hay mecanismos de protección, diríamos, social, cultural, económico y jurídico. Eso es lo que debe entenderse por protección integral de la familia y que también se traduce en la protección integral del niño, que va a ser objeto de mucha discusión cuando uno ejerza la profesión, por ejemplo, en ese ámbito. Cualquier cosa se justifica en protección integral del niño o interés superior del niño. Y también dentro de la protección jurídica me gustaría incorporar este principio del interés superior del niño. ¿En qué artículo estaría eso, Bruno? Creo que por el 53 más o menos. Sí, sí. Del 50... Puede dar lectura al 53. Sí. Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad. Después dice,
serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. Los hijos menores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad. La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. Todos los hijos Bueno, esa última parte, sí. Después sigue, todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la paternidad. Se prohíbe cualquier calificación sobre la filiación en los documentos personales. Eso es, por ejemplo, eso es la protección social, la no discriminación, etc. Ahora, el 54 es el que establece la protección, el derecho a la protección del interés superior del niño. 54. El autor. Sí. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndole contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. Vean, esta normativa del artículo 54 tiene una relevancia jurídica, práctica, indudable. Primera cuestión. Vean, la propia Constitución amplía la legitimación para promover reclamaciones judiciales en defensa de los intereses de los niños. Establece una especie de acción popular, porque dice cualquier persona. Por eso el hecho de que, por ejemplo, se llama maltrato infantil, etc. La propia Constitución amplía la legitimación. No es solamente la persona interesada, sino cualquier persona puede. Primera cuestión de carácter, diríamos, procesal. El segundo, esto referente al interés superior en caso de conflicto. ¿Qué sería esto? Porque a mi modo de ver, no sé si ustedes pueden compartir, vamos a ver si qué dice nuestra defensora general de la República del Paraguay. A mi modo de ver, este es un criterio para solucionar un conflicto normativo, pongamos por ejemplo, ¿verdad? Que puede entenderse como una forma de solucionar un conflicto normativo. Entonces sería una especie de criterio hermenéutico. Esa es una posibilidad. Y en la práctica se traduce a cualquier situación que involucran a niños y padres. Vean, podemos estar de acuerdo en eso. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuál es el interés del niño? Que debe prevalecer, dice. ¿Y cuál es el interés del niño? Eso nos va a llevar a analizar quizá los principios del derecho de la niñez, pero no sé, ustedes que tienen una materia sobre niñez, no sé si ya desarrollaron, ¿verdad? En este semestre estamos teniendo la materia, doctor. Bueno, ¿y cómo se determina, ustedes que ya son expertos en minoridad, en derecho de la minoría, ¿verdad? Maestro, ¿Cómo sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, justamente el tema de cómo determinas cuál es el interés superior del niño. Finalmente, tenemos que, como bien referiste, irnos a la legislación de la niñez. ¿Y qué pasa con relación al niño desde la óptica del fuero de la niñez, al cual llegamos muchas veces con nuestra noción de civilistas? Porque nosotros en derecho civil o procesal civil consideramos la incapacidad de hecho. Sin embargo, en la niñez
el niño, la niña, el adolescente es necesario que sea escuchado. O sea, una de las formas de determinar su interés superior es escuchándole. Y se lo escucha aun cuando tenga esa incapacidad de hecho que los civilistas refieren. O sea, al niño se lo escucha desde que se puede dar a manifestar, desde que se manifiesta en la medida de sus posibilidades de maduración o de manifestación o cómo pueda expresarse. Una de las formas que tenemos nosotros en la defensa pública porque trabajamos mucho como defensores del niño y de la niña, es que el niño, la niña debe ser oído, debe ser escuchado, debe ser atendido, porque cuenta parte de la historia que hace a su interés superior. Entonces, todos los actores del proceso deben buscar ese interés partiendo del niño que es para el derecho de la niñez sujeto de derecho. Entonces, se pasa como que nosotros los adultos somos los que ya de antemano sabemos qué es lo mejor para él. Debe ser escuchado y a partir de la información recabada, los estudios que se puedan obtener de la parte de la familia, el estudio psicológico, allí recién se puede determinar lo que es mejor para ese niño, que puede ser distinto de lo que es para otro niño. Sí, y se dan cuenta de que esto es una cláusula abierta. Y se dan cuenta también de la importancia que es la función de quien tiene que decidir. Porque en definitiva el que va a determinar cuál es el interés superior del niño, entre comillas, va a ser el juez. El juez, claro, va a tener en cuenta los elementos que aporta esta particularidad del derecho de la niñez, de que el menor tiene que ser escuchado en el proceso, en el litigio judicial. Como también hay otras particularidades del proceso de la niñez, por ejemplo, del derecho en la niñez. Por ejemplo, que todo puede ser reformable. Esa es una cuestión que hace a este sector del ordenamiento jurídico como algo muy particular. Pero se dan cuenta que no hay una normativa que nos defina qué debe entenderse por interés superior. Entonces, nosotros podríamos necesariamente recurrir a otra fuente del derecho, como por ejemplo lo que dice la doctrina especializada, lo que dice, por ejemplo, los precedentes judiciales, porque por ahí uno puede escuchar, por ejemplo, el interés superior es lo que sea más conveniente al niño para su formación, para su desarrollo en la sociedad. Por ejemplo, en un conflicto entre los padres, tendríamos que analizar quiénes tienen mayores posibilidades de educar adecuadamente al niño, quién tiene mayores posibilidades o mejores posibilidades de darle una alimentación de vida, cuál es el entorno familiar de cada uno que puede influir en la formación del niño, todo eso, ¿verdad? Pero eso no está en la ley, no está en la ley. Por lo tanto, ¿quién tiene que determinar ese interés superior? Los jueces, los jueces. Pero para eso también el abogado tiene que aportar doctrina, jurisprudencia, etc. Solamente quería llamar la atención, porque a veces nosotros leemos en la Constitución el interés superior del niño. ¿Pero qué es eso? Y esa es la particularidad y lo bueno del derecho constitucional, que generalmente el texto constitucional se expresa en forma genérica. Y entonces lo bueno es que nosotros tenemos que darle el sentido, el alcance a cada uno de ellos. Como decíamos en derecho a la defensa, ¿qué significa derecho a la defensa? Y nosotros le dimos contenido, ¿verdad? ¿Qué significa de presunción de inocencia? Nosotros le dábamos contenido. Y así también. Bueno, para avanzar entonces, ¿qué implica protección? 4 dimensiones: jurídica, económica, social, cultural. Después hace referencia al derecho que tiene cada uno de constituir familia. Una dimensión individual porque depende de mi voluntad. Yo quiero constituir una familia, diríamos, fuera del lugar donde yo
nací, ¿verdad? Entonces tengo derecho, por ejemplo, a constituir, a formar matrimonio, a constituir, a unirme con otra persona por vía del matrimonio, o puede ser simplemente la unión de hecho, que vamos a ver si tiene realmente en nuestro ordenamiento la misma protección. Veamos, primero, ¿qué dice con respecto al matrimonio? En razón del matrimonio, vamos a decir, es una forma de vinculación entre dos personas para formar una familia, que es la pluralidad de personas que habíamos mencionado, ¿verdad? Para hacer una vida en común. Algunos dicen, por ejemplo, para la procreación. Entonces, si no puede tener hijos, no podría haber matrimonio. Por eso la definición es importante. Para la vida en común. En común. Entonces, ese derecho individual de una persona de formar una familia que implica unirse con otra persona para una vida en común, eso es en definitiva el matrimonio. Es un acto jurídico formal por medio del cual una persona decide vincularse afectivamente con otra persona para una vida en común. ¿Cuáles son las características del matrimonio? Primero, desde el punto de vista constitucional, está en el artículo 52, que es la heterosexualidad, como decíamos en la clase anterior. Eso impediría, a mi modo de ver, salvo una interpretación en contrario, que podría ser razonable, pero para mí el carácter heterosexual del matrimonio en el Paraguay está en el artículo 52, entre el hombre y la mujer, que después se repite en la normativa civil. Después tiene que ser, el matrimonio tiene que ser un libre acuerdo de voluntades, un acto voluntario. Tiene que ser, en tercer lugar, una unión estable, no temporal. No es que podemos hacer un contrato de 1 año o de 6 meses, ¿verdad? Bruno le gusta esa cuestión de unión momentánea, ¿verdad? Pero tiene que ser estable. Eso sería un acto nulo si dentro del pacto matrimonial nosotros estableciéramos un lapso temporal. Después tiene que ser monogámica entre un hombre y una mujer. Tampoco le gusta tanto eso aquí le veo, por eso digo Bruno, porque a él le veo, ¿verdad? No le gusta tanto porque parece que él es medio musulmán. Monogámica. Vean la influencia de la religión en nuestro dispositivo, A Ceci Franco tampoco le gusta esa cuestión de estable y monogámica. Dice, le gustaría más con otro criterio. Pero bueno, Ceci está en nuestra Constitución. Hasta tanto no surge de esa cuestión, ¿verdad? Surge del carácter, en forma expresa no está en la Constitución. Lo que está expresa en la Constitución es el matrimonio heterosexual. Después son disposiciones legales y la Constitución habilita a esa cuestión. Entonces debe ser también una unión personal. También, por último, es un acto jurídico formal. Por eso la unión de hecho no es matrimonio, porque no se ha celebrado ese acto jurídico. Vean, las características son heterosexualidad, libre acuerdo, estabilidad, monogámica, personal y es un acto jurídico formal. En cuanto a la unión de hecho, que es también el vínculo que une a dos personas, ¿verdad? A dos personas, hombre y mujer, que deciden llevar una vida en común. Esa unión de hecho tiene ciertas características casi similares a lo que decíamos. Tiene que ser, y vean acá, tiene que ser una unión de dos personas legalmente habilitados para contraer matrimonio. Vean
para contraer matrimonio. Por lo tanto, tiene que ser también entre un hombre y una mujer, porque según nuestra Constitución, el matrimonio no está habilitado para personas de un mismo sexo, ¿verdad? Y ustedes me van a decir discriminación, todo lo que sea, pero le digo fraternalmente, yo tengo la obligación de explicar el texto constitucional, independientemente de mi valoración personal. Claro, si ustedes me dicen, ¿y cuál es su opinión sobre, usted admitiría, y con tal de que se borre, por ejemplo, la normativa que dice el matrimonio es el hombre y entre el hombre y la mujer, dice el matrimonio es una institución fundamental de la familia, diría la Constitución. Ahí puede incorporarse el matrimonio igualitario, como dicen algunos. Y ustedes me dicen, ¿y cuál es su opinión? Pero es una valoración, pero igual. Y vean, una vez le escuché a un cantante, que ustedes me van a decir por la edad, porque es Roberto Carlos, ¿verdad? Él decía, cuando se le preguntó sobre el matrimonio igualitario, y decía él, y es muy simple, dice, si a mí no me perjudica y a ellos le hacen felices, ¿cuál es el problema? Entonces yo con eso nomás ya termino mi opinión sobre el tema. Ahora, decía yo en la clase de la vez pasada que conforme con nuestra Constitución no habría ninguna posibilidad del matrimonio, de ese acto jurídico formal. Pero sí habría la posibilidad, diríamos, del reconocimiento de las consecuencias del matrimonio, como por ejemplo la proyección hacia las cuestiones, diríamos, económicas. Por ejemplo, la administración de los bienes en forma conjunta, la herencia, todo eso. Y porque ese fue un tema que se debatió en el Supremo Tribunal Federal del Brasil y ellos no admitieron el acto jurídico formal, pero sí admitieron las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de esta vida en común de dos personas que no pueden contraer matrimonio. ¿Y qué justificación puede haber? Y puede ser principio de igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa es una cuestión importante. Ahora, ¿cuáles son los efectos más importantes de esta unión de hecho? Y los efectos más importantes se refieren a los bienes, como dijimos. Se refiere a la cuestión de presunción de paternidad, También la cuestión de participación en la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Otro derecho que aparece como una reclamación de nuestro programa es la planificación familiar, que está en el artículo 61 de la Constitución. Simplemente señala que cada persona tiene el derecho a determinar el número y la frecuencia de los hijos, y que el Estado va a estar, diríamos, apoyando, adiestrando, educando en la materia. El Estado no va a influir en esa decisión individual de las personas. El Estado va a tener función de apoyar, formar, pero no limitar esa decisión individual de las personas. Está en el artículo 61. Esto es importante porque hay países o estados que limitan la cantidad de hijos. Así, por ejemplo, decían que en China es así, ¿verdad? Y ustedes me van a enseñar porque es una sociedad que tiene una superpoblación, etcétera. Pero vean cómo si se estableciera eso sería la máxima invasión en el ámbito de la autonomía de las personas. Por eso es que nuestro texto constitucional consagra como la libertad personal
de los miembros de la familia, situación referente a lo que se llama planificación familiar. Después, el artículo, diríamos, 53 establece lo siguiente. Un momentito. Bueno, ahora sí. Recargada la batería, continuamos. Vean, después vienen los derechos de los hijos con relación fundamentalmente a los progenitores, ¿verdad? Que está en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Podemos decir entonces lo siguiente con respecto a derecho de los hijos. ¿Cuáles podrían ser? El artículo 53 que ya leyó el compañero. Primera cuestión. ¿Cuáles son? Uno, digamos que el derecho a la asistencia por parte de sus padres. Todo niño tiene derecho a recibir asistencia por parte de sus padres. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que significa asistencia? ¿Verdad? Asistir. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, sería una especie de todo tipo de ayuda necesaria para que el hijo pueda desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. Asistencia, un término bastante amplio. Después, el derecho a recibir alimentación. El derecho a la alimentación. Eso no hay necesidad de explicar. Cuando uno tiene necesidades, cuando tiene hambre, ya sabe lo que es el derecho a la alimentación, ¿verdad? Otro, el derecho a la educación. Los niños tienen derecho a recibir educación. Después, los niños tienen, o los hijos tienen el derecho a ser amparados, que es una especie de protección, ¿verdad? A ser amparados por sus progenitores. Tengo entonces, básicamente, 4 derechos que se expresan en la Constitución. Derecho al amparo, a la educación, a la alimentación y a la asistencia por parte de los padres. Asistencia es una ayuda, es un término amplio. Pero también tengo que señalar aquí una serie de garantías para los hijos, que está también en el artículo 53 de la normativa constitucional. Vean, garantía es una especie de derecho para el hijo, pero es una obligación del Estado, ¿verdad? El Estado es el garante, se dirige fundamentalmente al Estado. De ahí viene la expresión garantía, que es un poco diferente al derecho, porque el derecho se dirige ¿a quién? El derecho se dirige al ciudadano, a la persona. El destinatario es la persona, ¿verdad? Sin embargo, las garantías tienen como destinatario al Estado. Es el garante del goce de los derechos. Bueno, entonces, conforme el artículo 53 también podemos percibir que los hijos tienen las siguientes garantías. Uno, la igualdad ante la ley. Que el Estado le garantice un trato igualitario ante la ley. No haya discriminación, hijo matrimonial, extramatrimonial, etc. Segundo, a la investigación de la paternidad. Esta garantía tiene el objeto de hacer efectivo el derecho de los hijos de conocer a su padre, de recibir el cuidado del mismo y mantener relaciones personales y contacto directo con los padres. O con el padre, porque estamos hablando de paternidad. Si hay una pluralidad de padres, entonces habría problemas.
social. Bueno, otro. Tercero, la prohibición de calificar al hijo en los documentos personales. Se dirige también esto al Estado, ¿verdad? Al Estado, que no tiene que discriminar, no tiene que calificar en forma diferente a los hijos en razón de sí. 3 garantías que se dirigen al Estado. Y también hay que señalar que aparece una obligación de los hijos mayores con respecto a sus padres, que también están obligados, por ejemplo, a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad. Otra cuestión, vinculado al ámbito familiar. La protección, diríamos, un sujeto parte de la familia, que puede ser el derecho a la protección de las personas de tercera edad. Y ahí ya aparece un problema. ¿Quiénes son personas de tercera edad? ¿Quiénes? ¿A partir de qué edad? Estamos hablando de edad cronológica o de edad biológica, porque a veces algunos ya tienen una edad tanto y ya aparenta que tiene 90 años. O al contrario, uno tiene 80 y aparenta mucho más joven. Bueno, hay un problema, no hay una delimitación exacta de qué debe entenderse por tercera edad, pero también después la ley se encarga de eso. Y dice que son personas que tienen una determinada cantidad de edad, ¿verdad? Y que efectivamente necesita, por ejemplo, ¿verdad? Necesita, por ejemplo, la protección de la sociedad o del Estado. Lo concreto es que este sujeto pasivo de la protección legal o constitucional tiene determinados derechos. Por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a la asistencia, a la facilidad de la educación, etcétera, etcétera. Lo concreto es que tiene un trato, diríamos, privilegiado. Por ejemplo, los poderes públicos encargados de proveer las políticas sociales, debe proveer lo necesario para asegurar la asistencia que le corresponda, para cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. Ese es el ámbito, o sea que es el objeto de esta protección especial para personas de tercera edad. Después va a haber inclusive una ley que establece un subsidio para las personas de tercera edad. Pero también aparece otro sujeto dentro de la familia que requiere una protección especial, que conforme con la Constitución son personas excepcionales. Artículo 58. El 58 garantiza a las personas excepcionales la atención de su salud, educación, recreación y formación profesional, permitiendo de esta manera la plena integración en la sociedad. Ahora, una primera crítica que se puede hacer al título de la norma constitucional que refiere a personas excepcionales, pero al establecer las funciones estatales vinculadas a esta persona, se refiere a los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. En definitiva, las personas excepcionales a las que hace alusión el acápite de la norma constitucional no son precisamente excepcionales, sino personas que tienen ciertos problemas, ¿verdad? Porque personas excepcionales también puede ser aquel que es muy estudioso,
ese alumno excepcional, el que tiene todos 5 F, el que tiene ojo clínico, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿O no es así? Bueno, ¿cuál es el contenido de los derechos que se acuerdan a los discapacitados? Atención a su salud, asistencia educativa y asistencia recreativa como asistencia para acceder a formación profesional. En función de estas disposiciones constitucionales, después va a aparecer leyes, por ejemplo, que exigen o le dan un trato de discriminación positiva a las personas con discapacidad, exigiendo, por ejemplo, que un porcentaje de funcionarios públicos, por ejemplo, tienen que ser personas con discapacidad. Esos son desarrollo, por ejemplo, de estos derechos que se apuntan en la Constitución. Y ahora, por último, vamos a ver algunas cuestiones. Porque he dicho, y el programa después pide lo referente a bien de familia. Ya dije en qué consiste el bien de familia, ¿verdad? Es un mecanismo de protección económica para la familia, porque el reconocimiento del carácter de interés social del bien de familia tiene la finalidad de proteger a la familia, preservando el espacio natural de convivencia familiar que comprende el inmueble que sirve de asiento a la vivienda familiar y a los muebles necesarios para el desarrollo. ¿Qué implica entonces la protección al bien de familia? Implica que se puede, conforme al Código Civil, 2073 del Código Civil, a registrar una vivienda familiar con la finalidad de impedir que esto pueda ser objeto, por ejemplo, de ejecución por razones de deuda. El código después establece el valor de los bienes que pueden ser registrados para el efecto, cuáles son los bienes que se pueden registrarse como bien de familia. Pero quería apuntar lo siguiente: obligaciones del Estado con respecto o vinculado a la familia, que van a encontrar en varias normativas, en varios artículos de la Constitución, y son fundamentalmente cláusulas programáticas o normas programáticas. ¿Qué se entiende por normas programáticas? Yo tuve que pasar, vean, hay dos temas que nosotros prácticamente no desarrollamos porque el programa nos pedía, por ejemplo, lo referente a las normas, la clasificación de las normas, y tampoco un tema que para mí es fundamental y se refiere a la hermenéutica constitucional. Pero ustedes se van a cansar porque en cada sector del ordenamiento jurídico, en cada cátedra que ustedes van a desarrollar a lo largo de los años, van a aparecer un capítulo sobre interpretación, ¿verdad? Interpretación. Y yo tengo una posición bastante peculiar, diríamos, sobre el tema, y por suerte no le voy a cansar en eso, porque evidentemente puedo confundir. Pero por ahí pueden encontrar ustedes una expresión que se llama hermenéutica jurídica, hermenéutica constitucional. Y ahí Bruno me hace un gesto de aprobación. ¿Qué es lo que es la hermenéutica jurídica? Sí, doctor, eso vimos en lógica jurídica, vimos en derecho penal, vimos también en derecho personal y familia. Entonces, estudiamos también. Pero, ¿por qué a esa regla que ustedes estudiaron se denomina hermenéutica? Y además ustedes siempre estudian en forma conjunta bajo el título de interpretación, 3 problemas para mí hermenéuticos. 3 problemas hermenéuticos. Yo siempre parto de lo siguiente, respetando criterios inclusive mayoritarios. Yo siempre digo, hay 3 problemas hermenéuticos, es decir, 3 problemas que se le pueden presentar al aplicador del derecho.
en el momento en que tienen que aplicar al caso concreto. Uno, la existencia de duda en el contenido de la norma. Ese problema sí tengo que solucionar por medio de la interpretación, porque ustedes habrán estudiado que la interpretación es darle sentido, alcance a la norma constitucional o legal que genera duda en cuanto a su aplicación al caso concreto. Siempre se repite eso. Esa es una definición que da un autor brasileño que se llama Carlos Maximiliano allá por 1800 y algo, 28, más o menos. No, un poco más, pero del año 1800. Pero repetimos siempre, ¿qué es la interpretación? Darle sentido, alcance, determinar el sentido y el alcance de la norma constitucional. Pero le pregunto, ¿y si no hay norma? ¿Qué van a hacer? ¿Van a interpretar? Hay un vacío, hay una omisión. Y me van a decir ustedes, sí, hay que interpretar, vamos a utilizar la analogía, ¿verdad? Y le digo yo al alumno, ¿y cómo va a interpretar algo que no existe? Y ahí ya se queda un poco frenado. Lo que no existe no se interpreta. Lo que no existe, entonces se crea la norma. Se crea para llenar ese vacío. Y como no tenemos, prestamos por auxilio, diríamos, o de auxilio, norma que existe en otro ordenamiento o en otro sector del ordenamiento. Ahí es la analogía. Pero en la Constitución yo no puedo utilizar la norma constitucional brasileña ni la argentina. No puedo utilizar eso. Por eso va a haber reglas de integración. Pero cuando hay omisión, cuando hay vacío, se integra. Y hay reglas de integración. Pero como no es mi materia, solamente le invito a una lectura más atenta. Y por último, yo tengo abundancia de normas. Abundancia. Tengo dos normas que resuelven la situación, la misma situación, pero en sentido contrario. Entonces, lo que se plantea es lo que se llama la antinomia, legal o constitucional. Y tiene criterio para solucionar. Ustedes habrán estudiado criterio cronológico, criterio jerárquico, criterio de especialidad. Y esto es importante, lo que voy a decir. Porque ustedes estudian penal con unción patriótica. Porque todo el mundo quiere esa lista, porque se gana mejor, etcétera, etcétera. Y es más rápido. Bueno, vean que hay un artículo del código que dice que la interpretación puede ser extensiva a favor del procesado, no en contra. Y a veces los defensores plantean un problema que no es de interpretación, sino que es de solución de antinomia. Entonces, para mí, por eso es muy relevante discriminar esta situación, que no desarrollamos porque nos pide el programa. Pero le adelanto, porque no puede ser que mis alumnos de Derecho Constitucional, que son todos aventajados, no sé si todos, casi todos tuvieron 20 puntos, o copiaron, o qué pasó. En el próximo examen ya le voy a dar 15 minutos de tiempo nomás, para no consultar, ¿verdad? Porque todo el mundo tuvieron un altísimo rendimiento. A mí me sorprendió y le dije a mi funcionario, revise nuevamente si no se equivocó la máquina, ¿verdad? Bueno, y me dice, no, está bien, está confirmada la puntuación. Bueno, le digo, hermenéutica es el conjunto de reglas que elabora la dogmática o la ciencia jurídica para solucionar tres problemas que se presentan al aplicador del derecho: la duda, la ausencia
o la abundancia del norte. ¿Y por qué se llama hermenéutica? Y es en homenaje a un dios de la mitología griega que era el dios del correcto pensamiento. El correcto. Por eso, si ustedes solucionan correctamente los problemas, están pensando correctamente. Hermenéutica proviene del dios del correcto pensamiento que se llama Hermes. Hermes. De ahí viene la expresión hermenéutica. Es importante saber. Yo descubrí ya cuando estaba a punto de llegar a la tercera edad. Siempre me causaba a mí una preocupación. ¿Pero por qué no se llama directamente interpretación? ¿Por qué hermenéutica? ¿De dónde surge esta expresión? Y descubrí en un libro de derecho tributario. ¿Verdad? Derecho tributario. Sergio Pinto Martins, autor brasileño, Direito Tributário, ¿verdad? Bueno, entonces, hecha esa aclaración, continúo con algo que a mí me parece interesante porque va a reforzar lo que dije. En cada derecho social aparece siempre lo referente a obligaciones, diríamos, obligaciones del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en materia de familia? Y veamos, primero, promover políticas de protección integral. El Estado es el que tiene que promover eso. En segundo lugar, proteger y fomentar la maternidad y paternidad responsable. Promoción de la participación de la juventud en el desarrollo político, económico y cultural del país, artículo 56. Después, estas son lo referente a la obligación del Estado, ¿verdad? Promoción de servicios de asistencia a las personas de la tercera edad, organización de políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados, adopción de políticas para prevenir la violencia familiar. Por eso que organiza todo un aparato estatal para este tema. La adopción de planes de salud reproductiva y salud materna infantil para las personas de escasos recursos y asistencia a las personas con hijos numerosos, que va a aparecer también en la parte de reforma agraria y eso. Por lo tanto, por el momento, eso es lo que vamos a señalar con respecto a la familia, y avanzo en derecho a la salud. La salud es un componente importante del derecho fundamental a la vida, y en tal carácter su protección es una extensión de la protección de la vida humana e implica deber del Estado tornar operante el derecho a una vida digna. Vamos a partir de eso. Vean, vinculado al derecho a la vida. Es una forma de proteger la vida, la protección a la salud. Y ahí vamos a señalar de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no consiste solamente en una ausencia de enfermedad o dolencia, conforme dice la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no es lo relevante. El contenido constitucional del derecho a la salud. Y hago referencia a que el artículo 68 hace referencia en su acápite, en su título, a derecho a la salud. Pero si leen ustedes el artículo, hace referencia a la protección a la salud. Porque, como diría alguien en la doctrina, es muy difícil que el magistrado devuelva la salud de alguien, ¿verdad? Si es que ya está en un estado, diríamos, terminal. Lo que puede hacer el Poder Judicial es garantizar
que se le brinde la asistencia médica necesaria que requiera ese ciudadano. Y el artículo 68 dice, el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Dos cuestiones, interés de las personas y de la comunidad, que es lo que está en discusión en este mismo momento, en esta situación de pandemia. Entonces señalo, ¿cuál es el contenido de ese derecho a la protección a la salud? Primero, el derecho a exigir una protección contra riesgos exteriores capaces de poner en peligro la salud. ¿Qué puede ser? Ambiente, mala calidad de productos alimenticios, todo eso puede, por ejemplo, afectar fácilmente la salud. Y esta necesidad de proteger contra riesgos colectivos, comunes, como circulación de productos que puedan generar enfermedades o productos que pueden generar adiciones como drogas, etcétera, están en los artículos, por ejemplo, 71, ¿verdad? Vamos a ver, en otras partes, el artículo 68 también hace referencia a, por ejemplo, prevenir situaciones de peste, catástrofe, etcétera. El otro derecho emergente o que forman parte del contenido a la salud, del derecho a la salud, es el derecho a exigir la organización del servicio de salud suficiente para el acceso a los cuidados médicos. Y para la operatividad de este derecho se prevé la creación de un sistema nacional de salud integral y otorgar facilidad a las personas de escasos recursos para acceder a los medicamentos, por ejemplo, considerados esenciales. Es una cláusula programática. Algunos por eso critican, no, eso es inaplicable. Eso es verso, porque depende de que se tenga recursos. Y claro, la cuestión es que va a depender de la orientación del Estado. Si el Estado se preocupa de la salud de la población, va a invertir más en educación. Si no se preocupa y va a destinar, va a invertir en cualquier cosa. Generalmente invierte en gente que ya tiene los recursos suficientes. Por eso la orientación del gobierno es importante. Por ejemplo, las comparaciones son odiosas. En la Argentina, ¿por qué muchos paraguayos cuando tienen problemas de enfermedad van a la Argentina? Hay más de 2 millones de paraguayos ahí que se quedan. Inclusive. ¿Por qué? Porque reciben la atención médica en forma gratuita. Inclusive hay casos en donde se le lleva a su casa su medicamento. Vean. Y también en algunos estados brasileños es así. ¿Verdad? Y acá no. Acá, si ahora, por ejemplo, ustedes se van al Hospital Nacional con problemas de coronavirus y llega a entrar en un lugar en donde no le recomiendo a nadie y va a depender de su suerte. Porque no hay medicamento, no hay tal cosa, le van a entubar y van a rezar. Solamente eso. ¿Por qué? Porque no se invierte. Y esta situación de pandemia nos mostró de lleno la situación en que nos encontramos. ¿Verdad? Y seguimos casi en la misma situación. Esa es la situación real. ¿Por qué? Y por eso le digo, estas son cláusulas programáticas, son programas de acción gubernamental que va a depender del Estado, de la orientación del Estado, del interés que pone el Estado en las personas que necesita o no, ¿verdad? Esa es la cuestión. Por eso, en la Constitución no tiene la culpa. La Constitución tiene una
clara orientación social, le exige al Estado, porque es un Estado social de derecho. El otro es el derecho a la asistencia pública. Esto es sinónimo de atención, cuidado, prestación por parte del Estado, atención por parte del Estado a la salud de la población, ¿verdad? Y hay un fallo de la Corte Suprema ya por el año 2, no me acuerdo muy bien de qué año, pero hace más de 5 años, en donde se le niega la atención a la salud a una persona por razón de dinero. Porque ustedes cuando van, por ejemplo, a un sanatorio y van a tener una cierta atención, le exige luego primero que deposite algo, una muy buena cantidad. Si no tiene, paciencia. Y es ahí donde se planteó una vez una acción de amparo. Una acción de amparo. Yo creo que era contra IPS. Yo recuerdo el nombre de la persona que era de apellido González, quien promovió, creo que era contra IPS. Sí, contra IPS. ¿Por qué? Porque no se le iba a atender por A o B motivo, porque no tenía la antigüedad necesaria, etc. Entonces, para recibir la atención médica. Y la Corte hizo lugar, llegó a la Corte hace lugar, pero no es eso lo relevante. Lo relevante es que la Corte dijo algo interesante para el cumplimiento de los derechos sociales. A ninguna persona se le puede denegar la atención a la salud, ni por razones presupuestarias, económicas, etc. Incluso en el ámbito privado se le tiene que proveer la atención a la salud. Y si hay cuentas que pagar, se tiene que trasladar esa cuenta al Ministerio de Hacienda para que abone, porque el principal responsable de la atención a la salud es el Estado paraguayo. Muy bien. Creo que era un acuerdo y sentencia 671 del 2012, algo así como María Teresa González contra IPS. En el libro, aquellos que tienen el libro Derecho a la Salud, el primer tomo, ahí nosotros hacemos referencia a eso en una parte. Bueno, lo concreto es que esto es importante. También, como todo derecho social, aquí aparece, por ejemplo, obligaciones del Estado respecto a la salud. Por ejemplo, proveer el servicio asistencial para prevenir y tratar enfermedades, pestes, plagas o de socorro en los casos de catástrofe y accidente. Artículo 68. Dictar leyes que delimiten los casos obligatorios de sometimiento a medidas sanitarias como actualmente ocurre. Artículo 68 también. Promoción de un sistema integral de salud para coordinar acciones sanitarias. Artículo 69. Establecimiento legal de un programa de bienestar social mediante estrategia basada en educación sanitaria y participación comunitaria. Artículo 70. Represión de la producción y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas y actos destinados a la legitimación de dinero proveniente de tales actividades. Artículo 71. Combate al consumo ilícito de droga. 71. Reglamentación de la producción y uso medicinal de las drogas. 71. Adopción de programas de educación preventiva y rehabilitación de los adictos. 71. Control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos en etapa de producción, importación y comercialización. Artículo 72 de la Constitución. Estas son algunas de las obligaciones del Estado en materia de salud. Ahora, una consulta que se le puede hacer, yo que puede generar alguna duda en cuanto a ustedes. Generalmente ciertos derechos son de carácter bidimensional. Derecho para uno y obligación para otro. Ejemplifico. El derecho a recibir asistencia por parte de los hijos, derecho para él,
pero es obligación para los padres, ¿verdad? Otro, el derecho a salario mínimo es un derecho del trabajador, pero es una obligación de la patronal, ¿verdad? Entonces, siempre hay que atender esa situación. No es que el derecho sea una parte derecho y otra parte obligación para un mismo sujeto. No es así. Por ejemplo, en el voto se confunde, porque la Constitución dice que el sufragio es derecho, deber, dice la Constitución, no dice obligación, y función pública del elector. Y después la ley electoral, el Código Electoral, en su artículo, creo que es 4º, sanciona con multa. Es decir, convierte en obligación ese derecho constitucional. Entonces, no puede ser un mandato, no puede ser para un mismo sujeto. Derecho, que es permisión, y obligación, que es que tiene que hacer necesariamente. Sería una contradicción. Y ustedes me van a decir, pero la Constitución dice deber. Y le digo, pero el deber no tiene castigo exterior. El deber es un mandato de conciencia, deber religioso. Yo tengo que ir a misa, no me voy. Entonces ahí Lorena va a decir que yo no soy un buen católico. O, por ejemplo, yo tengo deber de saludar, ¿verdad? Pero no saludo, porque siempre amanezco de mal humor, etcétera. ¿Y qué va a decir Lorena? Que yo soy un desagradable, etcétera. Pero no me va a poder sancionar por eso. Esa es la diferencia que cabe hacer. Bueno, hasta ahí nomás por hoy, porque ya ustedes se ríen y no les gustan más las clases que doy. Y, bueno, podemos comenzar con educación y cultura, que es fundamental. Yo siempre digo a los amigos y a los alumnos, ¿cómo se accede? Hay 3 modalidades para acceder al poder, les decía. El poder político, el poder económico, como Lorena Segovia, ¿verdad? Y el poder del conocimiento. ¿verdad? El ascenso social, el ascenso económico también se logra fundamentalmente por medio de la educación. Es decir, la educación es como el derecho a la vida para la convivencia social. Algunos van a decir, bueno, él, y sí, nunca estudió, pero es muy bueno para los negocios, etc. Por eso sí, para la convivencia social. Pero aquel que tiene una buena formación, generalmente tiene otra forma de vida. Inclusive yo suelo decir, las personas que tienen buena formación, hasta en su modus operandi delictivo es diferente. Por ejemplo, la gente de formación siempre se involucra en delitos económicos, por ejemplo, no en delitos de violencia. ¿Por qué? Porque analiza y dice, no, si yo le pego a mi señora, voy a ir a la cárcel, prefiero nomás que me rente todos los días. O va a decir ahí Sandra Fleite, dice, no le voy a pegar a mi marido porque no voy a tener problemas con la ley, con la justicia, etc. Porque también hay mujeres que golpean, ¿verdad? Recuerdo cuando yo estuve en Oviedo, se le procesa a una señora por violencia doméstica. Nosotros decretamos la prisión preventiva de la señora. Entonces, el marido, que todo el mundo se reía de él en su barrio, entonces se fue y hizo una retractación de su denuncia inicial y dijo, que se cayó, que no fue la señora la que le golpeó todo mal. Eso es una cuestión cultural también, ¿verdad? Bueno, y la educación es muy importante. Y nuestra Constitución, fiel a su adhesión a un constitucionalismo social, no solamente regula ciertos aspectos de la Constitución, sino también establece cuáles van a ser los fines, los valores que van a orientar el contenido de la educación en el Paraguay.
Y por eso hace referencia a que la educación debe desarrollo pleno de la personalidad humana, la promoción de la libertad y la paz, la promoción de la justicia social, una justa distribución de la riqueza, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De la solidaridad, de la cooperación e integración de los pueblos, el respeto de los derechos humanos. Vean, ciertos valores que son importantes, respeto a los principios democráticos, afirmación del compromiso con la patria y la identidad cultural, la formación intelectual, moral y cívica, la igualdad. Vean, yo siempre recuerdo que nosotros utilizábamos un libro en la primaria que había con dibujitos, ¿verdad? Y decía, papá trabaja y mamá se queda en casa, ¿verdad? Y la madre trabaja toda la hora ahí en la casa. Y ese ya es un contenido discriminatorio, ¿verdad? Esa es una cuestión. Por eso, estos valores son muy importantes. Vean. Y también establece lo que debe ser objetivos del proceso educativo. Primero, la erradicación del analfabetismo. En segundo lugar, la capacitación para el trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora, porque ustedes ya hace bastante tiempo erradicaron el analfabetismo, ¿verdad? Aunque algunos críticos dicen, no, pero fulano todavía no superó el analfabetismo, diríamos, por A o motivo, crítico. Pero ustedes, conforme al estadio de formación en que están, ya superaron el primer objetivo y ahora están en el segundo, que es la capacitación para el trabajo, y el otro es el desarrollo pleno de la personalidad humana. 3 objetivos de la educación. Bueno, y con eso vamos a continuar, creo que el lunes con el desarrollo de derecho a la educación, y vamos a tratar de ir terminando la parte de los derechos sociales. Educación, después tenemos que desarrollar lo referente a derechos del trabajo, después derechos económicos, y eso que va a desarrollar la doctora Lorena, porque ella es la que tiene mucho conocimiento en el tema económico, porque luego tiene mucha plata, y después por ahí puedo colaborar yo en derecho político y garantía constitucional. Bueno, muy bien, señores. ¿Alguna consulta? Ceci no le gustaba, a Ceci Franco no le gusta el matrimonio permanente, quiere temporal, dice. Así me escribió ahí en el... Bueno, doctora Lorena. Nada, gracias, profesor. Solamente hacerte recordar lo del trabajo práctico. Yo voy a hacer ahora, este fin de semana voy a hacer unos 20 trabajos prácticos, ¿verdad? Es decir, casos que ustedes tienen que resolver, pero lo van a hacer en grupo para que yo no tenga que... y después vamos a compartir también eso, ¿verdad? Vamos a, inclusive, algunos van a, por grupo, van a resolver y vamos a discutir. Por ejemplo, le voy a plantear que una magistrada judicial tiene conocimiento de que se va a publicar de que es infiel con su matrimonio, etcétera, etcétera. Ante esa situación, plantea amparo a los efectos de que no se publique eso. Y le voy a plantear el problema constitucional, sí o no, todo va a ser así, para que ustedes refuercen con criterio práctico el contenido teórico de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, maestro. Estamos bien con el ritmo de las clases en relación al tiempo. ¿Cuándo sería el segundo parcial? Los delegados, si nos dicen cuándo tenemos que hacer. Yo soy un demócrata a carta cabal. Siempre me someto a la voluntad popular. Ustedes deciden. El segundo. Bueno. Mejor porque yo hago a la noche, después ya le alzo nomás y ya está. ¿Cuándo sería el segundo parcial, Bruno? Y comenzaría el periodo recién el 30 de noviembre y se extiende por otras 3 semanas. Muy bien. Todavía sí, no y nos sometemos a la libre expresión de la voluntad popular del curso. Bueno, gracias, profesor.
Gracias, No, maestro. gracias a vos. Gracias, estoy aprendiendo de Lorena. Muchas gracias.